Hola, soy José, y hoy te voy a revelar el versículo bíblico más poderoso, que activa riqueza y abundancia inmediatamente cuando lo declaras correctamente, transformando tu frecuencia vibratoria en cuestión de minutos y alineándote con el flujo celestial de prosperidad que Dios tiene preparado para ti. José, inmediatamente, eso suena demasiado bueno para ser verdad. Hermano, la mayoría de cristianos no ven resultados inmediatos porque declaran versículos pasivamente como si fueran poemas bonitos, en lugar de activarlos agresivamente como códigos espirituales de poder. Este versículo específico que vas a aprender hoy contiene una frecuencia tan alta de abundancia que cuando lo declaras con el protocolo correcto, tu sistema energético completo se recalibra instantáneamente hacia la prosperidad. Noisma es ciencia espiritual que los patriarcas usaron para atraer bendiciones sobrenaturales. En los próximos minutos vas a descubrir cuál es este versículo de activación instantánea, por qué funciona tan rápido y exactamente cómo usarlo para que desde hoy mismo empieces a experimentar cambios mesurables en tu realidad financiera. La mayoría de cristianos conocen versículos de prosperidad, pero los usan incorrectamente, por eso no ven resultados. Dicen, mi Dios suplirá toda necesidad, mientras vibran en escasez. Declaran todo lo puedo en Cristo, mientras se sienten impotentes financieramente. Recitan, Jehová es mi pastor, nada me faltará mientras les falta todo. El problema no está en los versículos, está en el método de activación. Es como tener un iPhone de última generación, pero usarlo solo para hacer llamadas básicas. El poder está ahí, pero no lo estás aprovechando porque no conoces las funciones avanzadas. Cada versículo bíblico sobre prosperidad es como un interruptor de luz. Puedes tocar el interruptor suavemente con esperanza de que la luz se encienda por sí sola. O puedes presionarlo con intención firme, sabiendo que cuando lo haces correctamente, la luz se enciende inmediatamente. La diferencia no está en el interruptor, está en cómo lo usas. Aquí está la verdad, que la iglesia moderna no predica con claridad. Los versículos bíblicos no son solo información para tu mente, son transformación para tu energía. Cuando declaras un versículo correctamente con fe genuina, convicción total y alineación emocional, estás literalmente cambiando tu frecuencia vibratoria en ese momento. Y aquí está el secreto explosivo: tu frecuencia vibratoria determina qué atraes. Si vibras en pobreza, preocupación, miedo, escasez, atraes más pobreza. Si vibras en abundancia, gratitud, fe, expectativa, atraes más abundancia. Es ley espiritual tan real como la gravedad física. Los millonarios del mundo entienden esto intuitivamente, aunque no lo llamen espiritual. Por eso tienen rutinas matutinas de afirmaciones positivas, visualizaciones de éxito y declaraciones de abundancia. Están manipulando su frecuencia vibratoria para atraer oportunidades, pero tú como cristiano tienes algo infinitamente más poderoso en la palabra de Dios, que no es solo afirmación humana, sino decreto divino. Cuando declaras un versículo de prosperidad con el protocolo correcto, no estás simplemente pensando positivo. Estás activando leyes espirituales establecidas por el Creador del universo. No estás manifestando con tu fuerza, estás alineándote con su fuerza. No estás creando abundancia desde cero, estás conectándote con la abundancia que ya existe en el reino celestial, esperando manifestarse en tu realidad terrenal. Este versículo que vas a aprender hoy tiene poder de activación instantánea porque está directamente conectado con la identidad que Dios te dio como hijo heredero, no como siervo mendigante. Cuando lo declaras correctamente, no estás pidiendo como mendigo, estás reclamando como heredero legítimo. El versículo que activa riqueza y abundancia inmediatamente está en Filipenses 4:19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Déjame revelarte por qué este versículo específicamente tiene poder de activación instantánea que otros versículos no tienen en la misma medida. Primero, mi Dios, no un Dios lejano, no el Dios de otros, sino mi Dios personal. Es declaración de relación íntima. Cuando dices mi Dios, estás activando tu identidad como hijo que tiene acceso directo al Padre. Inmediatamente tu frecuencia cambia de huérfano a heredero. Segundo, suplirá
tiempo futuro con certeza absoluta. No dice tal vez suplirá o podría suplir, suplirá, es promesa garantizada, no posibilidad incierta. Cuando declaras esto, tu mente subconsciente recibe instrucción definitiva a la provisión viene no is DC, sino de cuando en tercero. Todo lo que os falta, no algunas cosas, no lo básico, todo lo que te falta ahora mismo, el dinero, la oportunidad, el favor, la conexión, la idea, el recurso, todo está cubierto en esta promesa. Cuando declaras esto, estás programando abundancia total, no provisión parcial. Cuarto, conforme a, esta es la clave explosiva. No dice conforme a tu esfuerzo, conforme a tu educación o conforme a tu experiencia, dice conforme a sus riquezas, en la medida de tu provisión, no está limitada por tus capacidades humanas. Está determinada por sus riquezas celestiales infinitas. Quinto, sus riquezas en gloria, no sus riquezas terrenales limitadas, sino sus riquezas en gloria. Gloria es el estado supremo de abundancia divina donde no existe escasez. Es la dimensión donde todo lo que necesitas ya existe esperando manifestarse. Cuando declaras este versículo, estás abriendo un portal entre esa dimensión de abundancia infinita y tu realidad terrenal limitada. Di, en Cristo Jesús, esta es tu clave de acceso legal. No puedes acceder a las riquezas del Padre por tus méritos. Accedes por estar en Cristo. Cuando declaras esto, estás recordándole al universo espiritual que tienes autoridad legal para reclamar estas riquezas porque estás injertado en Cristo. Mira cómo funcionó este principio en la historia bíblica. Pablo mismo escribió este versículo desde prisión. Estaba en la peor circunstancia financiera posible, encarcelado, sin ingresos, dependiendo de ofrendas, pero cuando declaraba mi Dios suplirá todo lo que me falta, no estaba negando su realidad, estaba activando una realidad superior. Y las ofrendas llegaban, las necesidades se cubrían, el ministerio prosperaba incluso desde la cárcel. La iglesia de Filipo, a quien Pablo escribió este versículo, estaba pasando por persecución y pobreza extrema. Pero 2 Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Su pobreza externa no limitó su abundancia interna, porque activaban versículos como Filipenses 4:19 que reconectaban su frecuencia con la provisión divina. Elías en 1 Reyes 17 declaró el principio detrás de Filipenses. Las 4:19 cuando le dijo a la viuda Jehová, Dios de Israel, ha dicho, a la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, activó la ley espiritual de provisión ilimitada desde recursos celestiales hacia necesidad terrenal. El resultado en multiplicación sobrenatural que duró años. Aquí está el protocolo exacto para usar Filipenses 4:19 como activador instantáneo de riqueza y abundancia. Instantáneo no significa que el dinero aparecerá mágicamente en tu cuenta bancaria en 5 minutos, sino que tu frecuencia vibratoria cambiará inmediatamente. Y ese cambio de frecuencia comenzará a traer oportunidades, ideas y recursos casi de inmediato. Paso 1. Preparación energética 2 minutos antes de declarar el versículo. Necesitas limpiar tu campo energético de frecuencias de escasez. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundo 10 veces. Con cada exhalación, imagina que estás liberando preocupación, miedo, ansiedad sobre dinero. Con cada inhalación, imagina que estás respirando luz dorada de abundancia divina. Esto no es misticismo, es preparación psicológica y espiritual. Tu sistema nervioso necesita calmarse para que las palabras que vas a declarar penetren profundo en lugar de rebotar en la superficie de una mente agitada. Paso 2. Declaración con emoción elevada, 3 minutos. Ahora declara Filipenses las 4:19, pero no mecánicamente. Decláralo con emoción elevada, la misma emoción que sentirías si ya tuvieras la abundancia que necesitas. Párate si puedes, pon tu mano en tu corazón y declara en voz alta con convicción total a mi Dios, el Dios que me conoce personalmente, que me amó infinitamente, que tiene recursos ilimitados, suplirá, no tal vez suplirá, sino suplirá con certeza absoluta todo lo que me falta, no algunas cosas, sino todo, en el dinero, la oportunidad,
el favor, la conexión, el recurso, la idea conforme a sus riquezas, no conforme a mi cuenta bancaria, no conforme a mi educación, no conforme a mi experiencia, sino conforme a sus riquezas infinitas, en gloria, en la dimensión celestial donde ya existe todo lo que necesito, esperando manifestarse, en Cristo Jesús, porque estoy en Él. Tengo acceso legal a todo lo que Él heredó del Padre. Repite esto 3 veces, elevando la emoción cada vez. En la tercera repetición, deberías sentir un cambio energético, una paz, una certeza, una expectativa que no tenías antes de empezar. Paso 3. Visualización de recepción. 3 minutos inmediatamente después de declarar, con los ojos cerrados, visualiza específicamente cómo se manifestará esta provisión. No te quedes en generalidades, sé específico. Si necesitas dinero, visualiza el monto exacto llegando a tu cuenta. Siente la emoción de verlo. Si necesitas un trabajo, visualiza recibiendo la llamada de oferta. Escucha la voz diciéndote, estás contratado. Si necesitas un cliente, visualiza el apretón de manos cerrando el contrato. La visualización no es fantasía, es programación espiritual. Estás enviando señales claras al universo espiritual sobre qué necesitas que se manifieste desde la gloria hacia tu realidad. Paso 4 en acción inspirada el resto del día después de la declaración y visualización. Mantén tu frecuencia elevada durante el día. Cada vez que sientas ansiedad sobre dinero, repeat mentalmente, mi Dios suplirá todo lo que me falta cada vez que veas una cuenta por pagar. En lugar de entrar en pánico, declara en conforme a sus riquezas en gloria ni crítico, cuando lleguen ideas, impulsos o coincidencias durante el día. Actúa sobre ellas inmediatamente. Esas son respuestas del universo espiritual a tu declaración. La activación instantánea del versículo abre canales, pero tú tienes que caminar a través de las puertas que se abren. La diferencia entre declarar Filipenses, las 4:19 con el protocolo correcto versus repetirlo mecánicamente es como la diferencia entre un láser enfocado que corta acero versus una linterna débil que apenas ilumina. Ambos usan luz, pero uno tiene poder concentrado, mientras el otro tiene luz dispersa. Es como la diferencia entre enchufar un aparato a electricidad de alto voltaje versus pilas ADA gastadas. El aparato es el mismo, pero la fuente de poder determina si funciona con máxima capacidad o apenas se enciende temblorosamente. Tu fe es el aparato. Filipenses 4:19 declarado correctamente es el alto voltaje. Repetirlo sin convicción es la pila gastada. Es como la diferencia entre un martillo usado por un herrero experto versus un niño. El martillo es idéntico, pero el experto sabe exactamente dónde golpear, con qué fuerza, en qué ángulo para moldear el metal. El niño golpea al azar sin resultado. El versículo es el martillo. El protocolo correcto es la expertise que lo hace efectivo. Los pobres recitan versículos esperando milagros mágicos sin cambiar su frecuencia. Los prósperos declaran versículos específicamente para calibrar su energía hacia abundancia. Los empleados dicen palabras bonitas de la Biblia como decoración religiosa. Los empresarios espirituales usan versículos como herramientas estratégicas de manifestación. Es como tener las llaves de un Ferrari, pero usarlas solo para abrir la puerta y sentarte dentro sin encender el motor. Técnicamente tienes acceso al Ferrari, pero no estás experimentando su poder real. Filipenses 4:19 es el Ferrari. La mayoría solo se sienta dentro sin encender el motor de fe que lo hace andar. Los occidentales que ignoran lo espiritual trabajan 80 horas semanales con resultados mediocres. Los orientales que entienden energía trabajan 40 horas con resultados extraordinarios porque primero calibran su frecuencia vibratoria. No es que trabajen menos duro, trabajan más inteligentemente desde la frecuencia correcta. Es como plantar semillas en tierra fértil versus plantarlas en concreto. La semilla es idéntica, pero el ambiente determina si crece abundantemente o muere completamente. Filipenses 4:19 es la semilla poderosa. Tu frecuencia energética es la tierra donde la plantas. Si la plantas en frecuencia de escasez, tierra de concreto, no germina. Si la plantas en frecuencia de abundancia, tierra fértil, explota en manifestación. Los animales no pueden usar versículos porque no tienen espíritu capaz de conectar con el mundo espiritual. Los humanos carnales tienen el espíritu, pero no lo activan,
entonces viven como animales limitados a lo físico. Los humanos espirituales activan su espíritu con la palabra. Entonces acceden a recursos sobrenaturales que trascienden las limitaciones físicas. Conozco un empresario de Brasil que estaba en bancarrota total, debía $80,000. Su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, su familia no tenía para comer. Una noche, desesperado, descubrió Filipenses 4:19 y decidió aplicar el protocolo que te acabo de enseñar. Durante 7 días consecutivos, cada mañana a las 5 de la mañana, se paraba en su sala vacía, habían embargado los muebles y declaraba Filipenses las 4:19 con todo el poder de su voz. Lloraba mientras lo declaraba porque su situación visible contradecía totalmente las palabras que estaba diciendo. Pero persistió. El 8º día recibió una llamada de un inversionista que había visto su perfil en LinkedIn por casualidad y quería financiar su idea de negocio, que había tenido en mente por años, pero nunca había ejecutado. En 90 días no solo había pagado todas las deudas, sino que el negocio estaba generando $20,000 mensuales. Me dicen, José, la activación fue instantánea. El día que empecé a declarar Filipenses las 4:19 correctamente, algo cambió en mi interior. No vi dinero inmediatamente, pero sentí una paz y una certeza que no había tenido en meses. Esa paz fue la frecuencia que atrajo al inversionista. Una madre soltera de Colombia con 3 hijos vivía con $1.50 a la semana. Escuchó sobre este protocolo y empezó a declarar Filipenses las 4:19 3 veces al día al despertar. Antes de almorzar, antes de dormir. Lo declaraba no solo para ella, sino sobre sus hijos. El Dios de mis hijos suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. En 2 semanas su jefe la llamó inesperadamente para ofrecerle un ascenso que ni siquiera sabía que existía, una posición nueva que habían creado específicamente para sus habilidades. Su salario se triplicó, pero lo más impactante fue que uno de sus hijos ganó una beca completa para universidad privada que cubría no solo colegiatura, sino alojamiento y comida. Testifica en el versículo: no solo activó abundancia para mí, activó abundancia para toda mi familia. Mis hijos ahora también lo declaran sobre sus propias vidas. Un joven de Argentina recién graduado sin trabajo declaraba Filipenses 4:19 cada mañana mientras enviaba currículos. Notó algo extraño después de declarar el versículo. Tenía ideas específicas de empresas donde aplicar que no había considerado antes. Seguía esos impulsos inmediatamente. En 10 días tuvo 3 entrevistas. En 15 días tenía 2 ofertas de trabajo. Escogió la mejor y en su primer mes ganó más de lo que su padre ganaba. Después de 30 años en la misma empresa. Dice, a la activación instantánea no fue que apareció trabajo mágicamente. Fue que mi mente se abrió a posibilidades que antes no veía. El versículo cambió mi frecuencia de no hay oportunidades a las oportunidades están en todas partes, esperando que las vea y sé exactamente lo que estás pensando porque yo pensé lo mismo cuando me enseñaron este principio. José, mi situación es tan crítica que necesito resultados ya, no tengo ni para comer mañana. ¿Cómo me va a ayudar a declarar un versículo? O tal vez San José, esto suena demasiado simple. Mis problemas son complejos. ¿Un versículo va a resolverlos? Déjame responderte con total honestidad desde alguien que ha estado en extrema necesidad. La activación instantánea no significa que el dinero aparecerá mágicamente en tu bolsillo en 5 minutos. Significa que tu frecuencia energética cambiará inmediatamente. Y ese cambio de frecuencia comenzará a traer soluciones casi de inmediato, pero inmediato en términos espirituales. Puede ser horas, días o semanas, no necesariamente segundos. Cuando declaras Filipenses las 4:19 correctamente, estás haciendo algo profundamente poderoso en múltiples dimensiones simultáneamente. Mentalmente interrumpes el ciclo de pensamientos de escasez que ha estado atrayendo más escasez. Tu mente subconsciente recibe nuevas instrucciones. Mi Dios suplirá todo emocionalmente. Elevas tu vibración de miedo, ansiedad, hacia fe, expectativa. Esta elevación emocional es la que atrae oportunidades de mayor frecuencia. Espiritualmente, activas leyes celestiales de provisión,
que están esperando tu declaración de fe para liberar recursos hacia ti. Físicamente en tu sistema nervioso se calma, permitiendo que tu cuerpo funcione mejor, tu mente piense más claro, y tu energía se sienta más atractiva para otros que podrían ser canales de bendición. Pero aquí está la parte crucial que muchos olvidan en la activación del versículo. Abre las puertas espirituales, pero tú tienes que caminar a través de esas puertas con acción terrenal. Dios no va a poner dinero debajo de tu almohada mientras duermes. Va a darte ideas, conexiones, oportunidades, pero tú tienes que actuar sobre ellas. También entiendo si has declarado versículos antes sin ver resultados. Probablemente los declaraste mecánicamente sin el protocolo de preparación energética, emoción elevada y visualización específica. Es como plantar semillas en la superficie de la tierra sin enterrarlas. Técnicamente plantaste, pero no de la manera que produce crecimiento. Este protocolo es diferente porque es completo AN, preparación N+, declaración N+, emoción N+, V, visualización N+, acción. Cada elemento es crucial. Si falta uno, los resultados serán limitados. En 2 Corintios 9:8, Pablo revela el mecanismo espiritual detrás de Filipenses. Las 4:19 no, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Te das cuenta de la progresión explosiva? No es solo suficiente, es siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Es abundancia total permanente en cada área. Why dispuse dais, abundéis. No apenas tengas, abundes, an sobreflujo, exceso. Más que suficiente. Why not acudais, poderoso es Dios para hacer que abunde y no. Dice, tal vez Dios podría, si le da ganas, dice poderoso es capacidad absoluta, poder total, para hacer, acción definitiva, no posibilidad condicional. Cuando declaras Filipenses las 4:19, estás activando este poder divino que hace que la abundancia fluya hacia ti. No estás rogando que tal vez fluya, estás declarando que ya está fluyendo porque Él es poderoso para hacerlo. En Efesios las 3:20, Pablo explica la magnitud del poder que se activa, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente, no apenas lo que pides, mucho más lo que entiendes como posible, sino lo que trasciende tu comprensión. ¿Y notan? Según el poder que actúa en nosotros. El poder no está solo en el cielo esperando, está en ti, esperando ser activado. Filipenses 4:19 declarado correctamente, es el interruptor que enciende ese poder que ya está en ti. Es como tener electricidad en las paredes de tu casa, pero las luces apagadas hasta que presionas el interruptor. El poder ya estaba ahí, solo necesitaba activación. En Mateo las 5:20 de la tarde, Jesús revela por qué la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas. Porque la semilla de mostaza es pequeña, pero tiene vida concentrada. No necesitas fe gigante, necesitas fe viva. Fe que declara con convicción total, aunque las circunstancias griten lo contrario. Cuando declaras, mi Dios suplirá todo lo que me falta mientras tu cuenta bancaria dice 0, estás ejercitando fe del tamaño de semilla de mostaza, pequeña en apariencia pero poderosa. En efecto, esa fe activa fuerzas espirituales que comienzan a mover las montañas financieras que bloquean tu provisión. En Hebreos 11:1 se define la fe que activa Anés, pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve certeza, no esperanza débil sino certeza fuerte, convicción, no duda encubierta sino convicción absoluta. Cuando declaras Filipenses las 4:19, con esa certeza y convicción, estás operando en la frecuencia donde los milagros financieros son normales, no excepcionales. Tu vida financiera está a una declaración correcta de Filipenses 4:19 de cambiar radicalmente. No porque las palabras sean mágicas, sino porque cuando las declaras con el protocolo completo, estás alineando tu frecuencia energética con la frecuencia de abundancia divina donde fluyen recursos ilimitados. Imagínate despertando mañana con una paz sobre tu situación financiera que no has tenido en meses o años. Imagínate sintiendo una certeza inexplicable de que la provisión viene,
Aunque todavía no la veas físicamente, imagínate recibiendo ideas, conexiones u oportunidades coincidentes que no habías tenido antes. Eso es lo que sucede cuando activas correctamente este versículo. No es que tus circunstancias cambien mágicamente en segundos, es que tú cambias internamente en minutos, y ese cambio interno inevitablemente produce cambio externo en días o semanas. Como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En tu realidad externa, siempre reflejará tu realidad interna. Cambia la frecuencia interna con Filipenses 4:19, y la frecuencia externa no tendrá más opción que ajustarse. Los próximos 21 días van a ser los más importantes de tu vida financiera, porque vas a establecer el hábito de declarar Filipenses 4:19 con el protocolo completo cada mañana. Y ese hábito va a reprogramar tu subconsciente, elevar tu vibración y atraer oportunidades que antes no veías o no estaban disponibles. No necesitas entender completamente la física espiritual de cómo funciona, necesitas confiar completamente en quien la diseñó y aplicar fielmente el protocolo que te enseñé. La activación es instantánea, la manifestación es progresiva, pero ambas son ciertas cuando persistes con fe. Filipenses 4:19 no es versículo decorativo para bordarlo en almohadas, es decreto divino para declararlo con poder. No es poesía para leer pasivamente, es promesa para activar agresivamente. No es consuelo para aceptar pobreza, es código para atraer prosperidad. Y bueno, ahí tienes el versículo completo y el protocolo exacto para activar riqueza y abundancia inmediatamente. Filipenses, las 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ansé, que cuando digo inmediatamente, puede sonar exagerado. Pero te prometo que si aplicas el protocolo completo que te enseñé, preparación energética, declaración con emoción elevada, visualización específica y acción inspirada, sentirás un cambio en tu interior en el momento. No es placebo, es calibración espiritual real. Ese cambio interno que sientes inmediatamente es la activación. La manifestación externa de dinero, oportunidades o recursos viene después, pero la activación es instantánea. Y una vez activado, el proceso de manifestación comienza irreversiblemente. No te estoy prometiendo que mañana amanecerás millonario. Te estoy prometiendo que si declaras Filipenses las 4:19 correctamente hoy mismo empezarás a vibrar diferente. Y esa vibración diferente comenzará a atraer cosas diferentes. Si este video llegó a ti precisamente cuando más necesitabas esta revelación, no es coincidencia. Y si compártelo con alguien que también esté luchando financieramente y necesite esta llave de activación. Y por favor, no seas de los miles que escuchan, se emocionan, dicen lo voy a hacer, y después nunca lo hacen. La brecha entre tu situación actual y tu testimonio futuro es la aplicación de lo que acabas de aprender. Mañana cuando despiertes, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en problemas, aplica el protocolo completo con Filipenses 4:19 en 2 minutos de preparación, 3 minutos de declaración, 3 minutos de visualización, 8 minutos que pueden cambiar todo tu día y eventualmente toda tu vida. Recuerda, Pablo escribió este versículo desde prisión sin un centavo, pero lo declaró con tal convicción que las provisiones llegaban sobrenaturalmente. Si funcionó para él en esa situación imposible, funcionará para ti en la tuya. Nos vemos en el próximo video. Y cuando empieces a experimentar los cambios, primero internos, después externos, regresa a comentar tu testimonio, porque tu testimonio se convertirá en la fe de alguien más que necesita creer que esto es real. Que tu Dios supla todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.